Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre la vitamina D, que es una vitamina muy importante que en los últimos años ha ido recibiendo cada vez más atención mediática, pero sobre todo en los últimos 2 años. Y es interesante porque ha superado incluso en publicidad a la vitamina C y a la vitamina E, que también tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y también son importantes. Entonces esto llama la atención. En este vídeo lo que haré será responder a las preguntas más frecuentes de la forma más clara y más didáctica posible. ¿Qué es la vitamina D y para qué sirve? Pues es un nutriente básico para el funcionamiento normal de nuestro organismo. En realidad es un conjunto de esteroides liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa, se pueden acumular en tejido adiposo y en el hígado, y que intervienen en el metabolismo fosfocálcico, es decir, del fósforo y del calcio. Aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal, es importante para la formación del hueso y de los dientes, es también importante a nivel del buen funcionamiento de los músculos esqueléticos, también del sistema nervioso y actúa también en el sistema inmune. Además, también regula cuestiones de expresión genética y más funciones, porque en realidad su metabolismo es muy complejo. Tiene funciones antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras. O sea que es una vitamina importante, como las demás. ¿Cuántos tipos de vitamina D existen? He dicho antes que eran un grupo de esteroides liposolubles, eso quiere decir que hay varios tipos. Entonces, ¿cuáles son? Pues tenemos el ergocalciferol, que sería la vitamina D2, y tenemos el colecalciferol, que sería la vitamina D3. El ergocalciferol se produce en los vegetales a partir del ergosterol, que sería un equivalente al colesterol en los animales, y es que se absorbe con los alimentos. Y también tenemos el colecalciferol, que también se puede absorber con los alimentos, que es la vitamina D3 y que también nosotros lo sintetizamos a nivel de la piel a partir de un derivado del colesterol que se llama 7-dihidrocolesterol. El 7-dihidrocolesterol se transforma por la acción de los rayos ultravioletas B en la piel en colecalciferol, que es la vitamina D3, como hemos dicho, y cuando llega al hígado se transformará por un proceso de hidroxilación en la 25-hidroxicolecalciferol. Esto también se llama calcidiol o calcifediol. Serían 2 nombres a tener en cuenta. Y después, a nivel renal, se produce por una hidroxilación la 1,25-dihidroxicolecalciferol, el calcitriol, y que en realidad es la forma activa de vitamina D y es la que actuará y también interacciona con la paratormona, que es una hormona que es secretada por las glándulas paratiroides que están detrás del tiroides y que intervienen también en el metabolismo fosfocálcico, y que esto lo explico en el vídeo en el que hablé sobre osteoporosis. O sea, resumiendo, tenemos el ergocalciferol, que es la vitamina D2 que se produce en los vegetales. Tenemos el colecalciferol, que es la vitamina D3 que se produce en los animales y que además también se produce en nuestra piel por acción de los rayos ultravioletas. Después tenemos la calcidiol o calcifediol, que se produce en el hígado, y después tenemos el calcitriol, que se produce en el riñón. O sea que estas son el conjunto de vitaminas del tipo D. ¿Cómo obtenemos la vitamina D? Pues en un 80% de los casos a través de la luz solar, por la exposición a la luz del sol, concretamente los rayos ultravioletas B, que transforman el 7-dihidrocolesterol en colecalciferol, que es la vitamina D3. También en un 20% más o menos lo ingerimos a través de alimentos de origen animal, también el colecalciferol, la vitamina D3, y también el ergocalciferol que procede de los vegetales, que es la vitamina D2. ¿Qué cantidad de vitamina D diaria se necesita? Pues esto hay diferencias entre sociedades científicas y entre opiniones de médicos, hay polémica, pero normalmente lo que ponen los manuales es que se recomiendan en general 600 unidades de vitamina D al día, que serían unos 15 microgramos, excepto en menores de 1 año, que serían 400 unidades, que son unos 10 microgramos, y en mayores de 70 años, que serían unas 800 unidades, que son unos 20 microgramos. En mujeres embarazadas y en lactancia también se recomiendan los 15 microgramos, es decir, las 600 unidades al día. Estos serían requerimientos mínimos, pero también hay profesionales y asociaciones científicas que recomiendan
un nivel óptimo de consumo diario de vitamina D que estaría entre 1.500 y 2.000 unidades de vitamina D al día, esto hablando en adultos. O sea que estamos en estos márgenes. Ahora bien, estamos hablando de personas sanas, hablando de la población general. Puede haber personas que tengan enfermedades como por ejemplo intestinales con mala absorción, o que tengan enfermedades en el riñón, en el hígado, en el páncreas, que les hayan intervenido del estómago o les hayan quitado parte del estómago, una gastrectomía, o que sean alcohólicos, que a lo mejor los requerimientos de vitamina D diarios serán superiores. O sea que esto habría que valorarlo en el contexto individual de la persona. ¿Cuál es el límite superior seguro de vitamina D? Me refiero a de consumo diario de vitamina D. Pues ya he dicho antes que las cantidades que se recomendaban eran entre 600 unidades de vitamina D al día, que podrían fluctuar entre 400 y 800 unidades. Lo que algunas sociedades consideran que esto es insuficiente y que lo recomendable sería entre 1.000, 1.500 y 2.000 unidades internacionales al día, con un máximo de 4.000 unidades internacionales al día, y el límite seguro consideran que podría llegar, según las investigaciones, a 10.000 unidades al día. Esto ya digo que tendrá que decidirlo el médico en función de las necesidades individuales de cada uno, de si tiene comorbilidades, es decir, otras enfermedades, como por ejemplo que haya una mala absorción intestinal, una cirugía bariátrica, problemas hepáticos, renales, alcoholismo, en fin, el médico tendrá que valorarlo, y esto no hay que automedicarse con este tipo de sustancias para evitar problemas. Normalmente la suplementación se hace con el colecalciferol, que es la vitamina D3, la que se produce en los animales, porque parece ser que esta es la que consumimos y que la asimila mejor nuestro organismo. ¿Cuáles son los síntomas y signos de falta de vitamina D? Pues en general, si tienes un defecto, una insuficiencia de vitamina D, no tendrás ningún síntoma, será asintomática. O sea, yo muchas veces he detectado déficits, incluso déficits importantes de vitamina D, y la persona se encontraba bien, no tenía ningún síntoma. A veces puede ser que en déficits que sean ya bastante severos, la persona diga que nota más debilidad muscular o dolores óseos, y que después con el tratamiento mejora. En el caso de que sea un déficit ya severo y prolongado, que normalmente no se ve en los países industrializados, pues lo que puede causar en niños es el raquitismo, que tendrán unos huesos más débiles y huesos arqueados, y la osteomalacia en adultos, que es una pérdida de mineralización del hueso y que se puede fracturar con más facilidad. Y también predispone a la osteoporosis, es un factor más, aunque es una entidad distinta que la osteomalacia, y que consiste en una pérdida de masa ósea en general. Ya hice un vídeo hablando sobre osteoporosis, que al final dejo un enlace. ¿Cómo sé si me hace falta vitamina D? Pues ya he dicho antes que no suele dar síntomas, a no ser que sea muy intenso este déficit, que podría dar dolores óseos o un malestar, o en casos muy prolongados y severos, que normalmente serán raros verlos. Entonces la única manera de saberlo es haciendo un análisis de sangre, que esto habrá que comentarlo con el médico, si está indicado o si tiene sentido hacerlo. Y normalmente lo que se ve en sangre, lo que se valora, es el calcidiol, que ya hemos dicho también que se llamaba calcifediol, o el 25-hidroxicalciferol, que es el que se producía en el hígado. Este es un marcador bueno para saber cómo está la vitamina D en sangre, y este nos dará una orientación. Si es menos de 12 nanogramos mililitro, ya se considera que hay una deficiencia. Se considera que es insuficiente entre 12 y 20 nanogramos mililitro, y entre 20, 40 o 20, 50 se considera que una persona puede funcionar normalmente y su metabolismo funcionar bien en estos niveles en sangre. A partir de 50 nanogramos mililitros se considera que podría haber problemas, y sobre todo a partir de 100, 150 nanogramos mililitro se considera ya que empiezan a ser niveles que podrían ser tóxicos de vitamina D. Por supuesto, esto se tendrá que comentar con el médico, él será el que tendrá que valorarlo y ver las circunstancias concretas de la persona para poder valorar o orientar qué se tiene que hacer.
¿Quiénes tienen más riesgo de vitamina D baja? Pues precisamente estas personas que tienen más riesgo son las que tienen más sentido que se realicen una analítica para ver el nivel de calcidiol en suero y ver cómo tienen estos niveles y valorar si necesitan suplementación. Por ejemplo, los ancianos y sobre todo los ancianos institucionalizados. Pues ¿por qué? Porque su piel es menos eficiente en producir vitamina D por acción del sol, el colecalciferol que habíamos comentado, la vitamina D3. También al estar institucionalizados a veces están menos expuestos al sol y esto empeora la situación. A veces puede haber defectos también en la ingesta de alimentos. También las personas que tienen malnutrición o que tienen problemas de mala absorción intestinal por algún tipo de enfermedad, alguna persona que haya sido sometida a cirugía bariátrica o una operación de estómago, una gastrectomía que le hayan quitado el estómago, parte de él, una intervención intestinal, o sea, problemas de mala absorción en general, problemas de, por ejemplo, enfermedades con afectación hepática, enfermedad renal, enfermedad pancreática, personas que hayan tenido osteoporosis o que hayan sufrido caídas de repetición o fracturas que no están explicadas, pues todas estas personas tendrán que hacerse a lo mejor analíticas para valorar los niveles de vitamina D, a lo mejor también los niveles de calcio, y una batería de pruebas que se consideren oportunas y valorar, a lo mejor, y es necesario, dar una suplementación con vitamina D. En estos casos con factores de riesgo incluso se recomienda dar una suplementación preventiva, incluso aunque tengan niveles de vitamina D normal en sangre, y se recomienda que estén en niveles de calcidiol entre 30 y 50 nanogramos mililitro, y también se controla el calcio para que esté entre 9 y 10 miligramos decilitro aproximadamente. En casos en los que la persona esté asintomática o algún síntoma en específico, pero que no tenga síntomas, en la analítica no haya ninguna otra alteración, que no tengan problemas del metabolismo óseo que se hayan detectado o alguna enfermedad de este tipo, y que los niveles salgan un poco inferiores o salgan algo inferiores a lo normal, no está nada claro que sea necesaria la suplementación o dar dosis adicionales de vitamina D. O sea que esto está en discusión. ¿Qué provoca la deficiencia de vitamina D o que esté la vitamina D baja? Pues la falta de exposición al sol o la falta de ingestas. Estas serían las dos causas. Puede ser por el estilo de vida, es decir, que la persona haga una vida sedentaria, que no se exponga apenas al sol, que puede ser por la latitud en la que vive o por el tipo de trabajo que hace y las aficiones que tiene, ¿no? Cada vez estamos más encerrados, entonces esto puede predisponer. Puede ser también que sea por alguna enfermedad cutánea y que la persona no pueda exponerse al sol para evitar alteraciones cutáneas de fotosensibilidad o que tenga una predisposición a hacer cáncer de piel, y esto haga que necesariamente tenga que ocultarse, utilizar muchas cremas protectoras para evitar problemas cutáneos, ¿no? Pero en general suele ser por el estilo de vida. También otro problema puede ser por el tipo de color que tengas de piel. Cuanto más moreno seas, más necesidad de exposición al sol necesitarás para que tu piel sintetice la vitamina D3, el colecalciferol. Y si vives en una latitud en la cual haya poca exposición solar, pues esto hará que sea más fácil que tengas un problema de vitamina D. Y después lo que he comentado de la ingesta, que la falta de ingesta puede ser por un estilo de vida poco saludable o porque no consumas alimentos que puedan proporcionarte la vitamina D o por las enfermedades que hemos comentado de mala absorción, cirugía bariátrica, cirugía intestinal, en fin, todo esto. ¿Cómo aumentar los niveles de la vitamina D? Pues con lo que hemos dicho hasta ahora, pues ya queda bastante claro que con la exposición solar normalmente se recomiendan unos 15 minutos o 30 minutos 2 o 3 veces a la semana, normalmente con la exposición normal en las partes que tengas descubiertas del cuerpo será suficiente, aunque también habrá que valorar el color, la intensidad del color de tu piel, y también la latitud en la que vivas, ¿no? La cantidad de horas de sol que hay al día y la intensidad que tiene este. Y siempre habrá que valorar la posibilidad del cáncer de piel si te expones demasiado, no hacerlo en los momentos del día en los que haya más sol o que sea más fuerte el sol. Y como digo, depende, no es lo mismo vivir en países ecuatoriales o tropicales que en países nórdicos. Eso por una parte, y después con la alimentación, hacer una alimentación
equilibrada. Y en el caso que sea necesario, habrá que utilizar una suplementación. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina D? Normalmente se habla del aceite de hígado de bacalao, pero bueno, en general el pescado azul, atún, caballa, arenque, salmón, la sardina, el pez espada, la trucha, o sea, todo esto es rico en vitamina D y además en omega 3, o sea que también es interesante en este sentido. También la yema de huevo, también, y el aguacate, y también están las setas, champiñones, que muchas veces los que cultivan este tipo de productos los exponen a rayos ultravioleta para que tengan mayor contenido de vitamina D. O sea que también es interesante tener en cuenta cómo han sido criados y cómo han sido los animales, cómo han sido cultivados. No es lo mismo que sean salvajes, por ejemplo, los pescados, que no que sean de piscifactoría, que tienen menos calidad nutricional, o también lo que comento de las setas o de las frutas, en fin, concretamente el aguacate, que tendrán mayor calidad según cómo hayan sido cultivados. ¿Puede interaccionar la vitamina D con medicamentos? Pues sí, puede interaccionar, sobre todo si se toman suplementos de vitamina D a dosis altas, y por supuesto siempre hay que comentárselo con el médico para evitar problemas e interacciones. Por ejemplo, con los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, por ejemplo, que se utilizan para controlar la presión arterial, para la hipertensión, pues puede haber aumentos de la calcemia, ¿no? Aumentos del calcio en sangre cuando se combina con dosis ya un poco elevadas de vitamina D. Por ejemplo, las estatinas, que se utilizan para bajar el colesterol, pues pueden ser menos efectivas con dosis altas de vitamina D en forma de suplementos. Las estatinas son, por ejemplo, la atorvastatina, la rosuvastatina, la lovastatina, la simvastatina, en fin, todos estos medicamentos que acaban en estatina. Después puede interaccionar con los corticoides. Los corticoides pueden disminuir la eficacia o la absorción de la vitamina D y disminuir también la eficacia de los suplementos de vitamina D. O sea, si estás tomando corticoides también tienes que informar, como por ejemplo la prednisona o la prednisolona o fármacos similares. Y después también, por ejemplo, con el llamado Orlistat, que es un medicamento que disminuye la absorción de grasas, y entonces puede ser que disminuya la absorción de vitamina D y también de los suplementos si los estás tomando. Y también hay más fármacos con los que puede interaccionar, por eso hay que comentarlo. Sobre todo os digo si son suplementos de vitamina D en dosis altas. ¿Cuándo se utiliza para tratamiento o para prevención la vitamina D? Pues por supuesto cuando hay un déficit severo y se encuentra una situación de raquitismo, de osteomalacia, que ya hemos dicho que eran situaciones raras en países industrializados, pero bueno, en ese caso habrá que dar tratamientos con vitamina D, tratamientos con calcio, seguramente con fósforo también, habrá que ir controlando los niveles y el médico valorará si en algún caso se tiene que hacer tratamientos endovenosos y los tratamientos complementarios que hagan falta en el control de la enfermedad. También para el tratamiento de la osteoporosis se recomienda dar suplementos de vitamina D con calcio, porque parece ser que con el tiempo ha demostrado que disminuye el riesgo de fracturas y de caídas, o sea que es razonable y se está dando incluso de forma preventiva. También en lactantes se dan suplementos de vitamina D al principio de su vida, porque la leche materna tiene poco contenido en vitamina D. En personas que tienen las concentraciones de vitamina D en sangre de calcidiol menores a 12 nanogramos mililitro, en este caso, pues incluso aunque no tengan síntomas o sean síntomas leves de dolores óseos o de debilidad muscular, pues aunque estén asintomáticos se tiene que poner un tratamiento con vitamina D. Después en ancianos, sobre todo si están institucionalizados, se considera también que incluso a nivel preventivo habría que darlo, porque, bueno, primero por la disminución de la exposición al sol y también porque a veces hay problemas con la ingesta. Después, bueno, incluso la exposición al sol es menos efectiva por el motivo de la edad y hacen falta más dosis de vitamina D, como hemos comentado antes. También en problemas en general de mala absorción intestinal, que pueden ser por enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias intestinales, incluso por cirugía bariátrica u otras cirugías del estómago en las que hagan que se pueda disminuir la absorción de la vitamina D. También enfermedades a veces graves de la piel en las que se tiene que utilizar mucha fotoprotección y el sol puede ser muy nocivo. Entonces estas personas, pues como no se pueden exponer al sol, pues seguramente les hace falta tomar vitamina D de forma preventiva o incluso a veces en forma de tratamiento porque tiene niveles muy bajos.
después también en enfermedades renales, en enfermedades hepáticas, a veces también en linfomas y en problemas de la paratiroides con el hipoparatiroidismo o el hiperparatiroidismo, que la paratiroides es una glándula que está en la parte posterior del tiroides y que produce la PTH, que junto con la vitamina D regulan el calcio en la sangre. Entonces cuando hay problemas de esta glándula puede haber problemas con la vitamina D y también problemas con el calcio. Entonces esto habrá que valorar el tratamiento y la suplementación. En la psoriasis leve y moderada también se utiliza mucho el calcipotriol, que es un derivado de la vitamina D, ya digo, en forma tópica y muchas veces en forma combinada con betametasona, que es un corticoide. Son el Divonex y el Divobet, que son muy utilizados. También hay una forma que es el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, en forma tópica, pero parece ser que es menos efectivo para la psoriasis. O sea que el calcipotriol es el que se utiliza normalmente. ¿Es útil la vitamina D para disminuir el riesgo de enfermedades graves? Aquí nos encontramos que hay gente o se hacen afirmaciones de que con el consumo de suplementos de vitamina D podrías disminuir el riesgo, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, podría servirte para disminuir de peso, para prevenir la diabetes o para que pase de prediabetes a diabetes, o para prevenir distintos tipos de cánceres, o para la esclerosis múltiple, o para la depresión, o para mejorar la salud cognitiva. A veces se encuentra en algún estudio observacional que encuentra una relación entre niveles bajos de vitamina D y estas enfermedades, y a partir de aquí se inventan una causación y se montan focos mediáticos y exageraciones. Para determinarlo se han de hacer ensayos clínicos. Entonces, cuando se hacen ensayos clínicos, pues la cosa está muchísimo menos clara y a veces incluso te salen resultados de que puede empeorar la situación. Por ejemplo, a nivel de enfermedades cardiovasculares no se ha visto que tomar suplementos de vitamina D disminuya el riesgo cardiovascular. Es más, si eres obeso, tienes sobrepeso y tomas unas cantidades algo elevadas de vitamina D, es posible que esto te empeore la situación, o sea que incluso te pueda perjudicar. Recordemos que es una vitamina liposoluble y si tienes obesidad se adhiere o se acumula a nivel de la grasa del tejido adiposo y puede llegar a dar problemas. O sea que en este caso no. Con la diabetes pasa lo mismo, que al final no parece que prevenga la diabetes ni la mejore, o sea que tampoco parece que sirva mucho para la diabetes mellitus tipo 2. Para disminuir de peso tampoco sirve. Para el cáncer, pues se ha hablado de que si el cáncer de mama, si el de próstata, si el de colon, del de pulmón, el de recto, al final tampoco se ha visto que haya ninguna disminución de la mortalidad o del riesgo de padecer estos problemas por tomar suplementos de vitamina D. Incluso en algún estudio parece ser que incluso podría aumentar el riesgo de algunos de estos tipos de cáncer. Por ejemplo, a nivel cognitivo o a nivel de aumentar la capacidad intelectual o de disminuir la depresión o mejorar la depresión, tampoco al final cuando se hacen ensayos clínicos se ve que haya ningún beneficio, ninguna relación. En cuanto a la esclerosis múltiple, parece ser que se había encontrado que había gente que tenía o pacientes que tenían disminución de vitamina D, pero después al dar suplementación no se ha visto que mejoren los síntomas, ni que mejore la supervivencia, ni que te disminuya el riesgo. O sea que para ver algún tipo de relación o ver algún tipo de causación se tienen que hacer ensayos clínicos controlados, que es lo que siempre comentamos, que es el gold standard, estudios doble ciego, para ver si realmente hay algún tipo de beneficio. Porque una cosa es que encuentres una correlación y otra cosa una causación. O sea, si tú en personas que están en la cárcel les haces una analítica de sangre y te sale que todas están con disminución de la vitamina D respecto a la gente que está en la calle o que está libre, puedes decir, bueno, si les doy a la gente que tiene más riesgo de entrar en la cárcel vitamina D, es posible que no entren. Pero es que no, en los que están en prisión o están en la cárcel a lo mejor tienen la vitamina D más baja porque tienen menos exposición al sol o porque su alimentación es peor que los que están fuera. Entonces estamos buscando una causa en base a una correlación que no tiene nada que ver porque hay lo que se llama factores de confusión y aquí sería pues la falta de exposición al sol cuando la persona está en prisión. Entonces muchas veces no solo con la vitamina D sino con otras vitaminas, minerales o con otros tipos de sustancias que de repente se ve una correlación, se monta aquí un show mediático y mucha publicidad, muchos titulares exagerados, pero luego cuando empiezas a investigar y empiezas a hacer ensayos clínicos pues no se encuentra nada claro
claro, e incluso a veces si tomas demasiada dosis de la sustancia, vitamina D o la que sea, pues a lo mejor puede ser perjudicial. ¿Es posible una intoxicación por vitamina D? Pues por supuesto es posible, porque es una vitamina liposoluble y se acumula en tejido adiposo. Sobre todo más peligroso todavía si eres obeso y tienes sobrepeso, porque tendrás más grasa para que se acumule. Pero de cualquier forma puede ser, normalmente puede dar algún problema cuando la concentración en sangre de calcidiol es mayor a 50 nanogramos mililitro, pero sobre todo cuando es más de 100 o de 150 nanogramos mililitro. La dosis diaria que se considera segura es hasta 4.000 unidades internacionales diarias de vitamina D, aunque hay estudios que dicen que quizás podría ser segura hasta 10.000 unidades diarias internacionales de vitamina D. Pero por supuesto esto lo tiene que decidir el médico en función del contexto de la persona, de sus comorbilidades, es decir, de las enfermedades que tenga y de su situación particular. O sea que esto, la suplementación la tendrás que hacer con valoración médica, no por tu cuenta. Normalmente la intoxicación no será nunca por exposición solar ni por consumo de alimentos. La intoxicación siempre es por suplementación exagerada y muchas veces es por confusión. Es decir, el médico te dice que tienes que tomar tal dosis cada día, o a lo mejor las cápsulas a los frascos se han de tomar cada semana o cada 15 días, incluso cada mes, y te confundes y lo que tienes que hacer cada 15 días o cada mes te lo tomas a diario. Entonces ya la hemos liado. Entonces hay que ir con cuidado. Los síntomas, ¿cuáles pueden ser? Pues empezar con síntomas digestivos, puedes tener náuseas, puedes tener vómitos, pues malestar abdominal, pues incluso en niños a veces la diarrea, puede ser sintomatología digestiva, puede haber, cuando es la situación peor, puede haber situaciones de confusión o de alteraciones cognitivas en la capacidad de razonamiento y también la deshidratación. En casos más graves, pues puede haber calcificaciones por aumento de calcio en sangre, sobre todo a nivel renal, pero en otras partes del organismo, y puede haber, en casos peores, pues un fracaso renal agudo, ¿no? Y con sintomatología renal, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento, pues por supuesto, suspender la vitamina D, suspender el calcio si se están tomando suplementos, porque lo que habrá será una concentración de calcio en sangre elevada, una hipercalcemia por efecto de la vitamina D, normalmente más de 10,5, bueno, dependerá del laboratorio. Y también muchas veces la rehidratación de la persona, a veces hay que poner sueros intravenosos, y en casos ya más graves pues habrá que dar corticoides y a veces también unas sustancias que se llaman bifosfonatos. Entonces, bueno, dependerá de la gravedad de la situación, pues se tendrá que hacer un tratamiento de soporte en proporción a lo afectada que esté la persona. Te dejo aquí un vídeo sobre la osteoporosis, que es muy interesante, se profundiza en estos temas de la vitamina D junto al aparato hormona y los niveles de calcio en sangre, y te dejo aquí otro vídeo sobre vitaminas. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo.